¿Vas a bautizar a tu hijo o vas a ser padrino y no sabes para qué son las pláticas de bautismo? O mejor aún, ¿te toca dar pláticas de bautismo y no sabes qué decir? Quédate a ver este video que te será de gran ayuda. Bienvenido seas a mi página oficial Evangelio Católico. Te saluda tu amigo Daniel Pérez. Antes de iniciar con el tema, te invito a que le des me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido de nuestra fe católica. Además te invito a que compartas este video con tus amigos y familiares. Ahora sí, comencemos. Pláticas prebautismales. Vamos a empezar por reflexionar desde la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, uno de los jefes de los judíos. Ese fue una noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, estamos convencidos de que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque no hay quien pueda hacer esos milagros que tú haces, si Dios no está con él. Jesús tomó la palabra para decirle: en verdad te digo, si el hombre no vuelve a nacer, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Acaso podrá uno meterse otra vez en el seno materno para nacer? Jesús le replicó: en verdad te digo, si el hombre no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comenzar con nuestra reflexión sobre las pláticas prebautismales, tomamos ahora el Santo Evangelio según San Juan, donde encontramos la narración de Nicodemo cuando le pregunta a Jesús: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Acaso podrá uno meterse otra vez en el seno materno para nacer? Pues precisamente Jesús en el Evangelio hace esta imitación de que el bautismo es volver a nacer, pero ese volver a nacer significa nacer del Espíritu. Queridos hermanos, en esta plática sobre el bautismo vamos a comprender los puntos importantes de este sacramento. En primer lugar, vamos a tratar dos puntos. El primero es el bautismo como sacramento social y el segundo, ¿por qué se bautizan pequeños? Bueno, atendiendo a sus cuestiones sobre el bautismo, debemos reconocer que este sacramento es un sacramento social, que significa que lo que nos manda la sociedad. Cuando nosotros nacemos, estamos impuestos a un orden cronológico de la vida. Este orden cronológico significa que tenemos que ir al kinder, tenemos que ir a la primaria, tenemos que cursar la secundaria, luego el bachiller y por último la universidad. Y si decides ya no estudiar o si no tienes la oportunidad de estudiar, te toca ir a trabajar, crear tu propio negocio o dedicarte a otra cosa. Eso es lo que nos dice la sociedad. El bautismo, por lo tanto, y también los sacramentos de iniciación, que son la comunión y la confirmación, son sacramentos sociales, pero hoy nos enfocaremos precisamente al bautismo. Cuando las personas quieren bautizar, lo primero que hacen es hacerle caso a alguien que nos está presionando sobre bautizar. Hoy en día hay muchos padres de familia jóvenes, entre 17 años hasta los 20, 25 años. Ellos todavía no tienen esta conciencia religiosa del por qué bautizar a un niño o una niña. Por lo general, siempre cuando llegan a las pláticas de bautismo, llegan porque sus mismos papás de los papás los obligaron a llevarlos a bautizar. Pues bien, por eso el bautismo hoy en día es un sacramento social, porque no están acudiendo al bautismo con esa fe, con esa devoción, con esa conciencia de que quiero que mi hijo o mi hija sea hijo
de Dios, sino porque mi mamá me está pidiendo que ya vaya a bautizar a mi hijo, pues voy a la iglesia y lo bautizo. Por eso el bautismo hoy es muy conocido como un sacramento social. Pero no es así. El sacramento es un sacramento espiritual, es un regalo de Dios, ser hijos de Él. Una cuestionante muy importante que hay que aclarar ahorita es que si reciben el bautismo, somos hijos de Dios. Entonces, los que no reciben el bautismo, ¿qué son? Pues fíjense, ellos no son hijos de Dios. ¿Queda claro? Ellos son simples criaturas, son creación de Dios. Pero como lo escuchamos ahorita en el Evangelio, solamente aquellos que han nacido del Espíritu son hijos de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Y Jesús nos invita en el bautismo a nacer de ese espíritu que nos congrega en el amor de Dios. El segundo punto importante sobre estas pláticas es ¿por qué se bautizan de pequeños? Mucha gente hoy en la actualidad se cuestiona, sobre todo cuestiona la misma vida de Jesús y se justifican diciendo, pero es que Jesús se bautizó grande, ¿por qué nosotros tenemos que bautizarnos pequeños? Se supone que nosotros tenemos que crecer para poder decidir en lo que queremos creer. Bueno, pues esa respuesta es una respuesta ignorante de las personas que no tenemos realmente una fe y devoción en Cristo nuestro Señor. Nosotros, como católicos, como fieles del Señor, debemos de estar conscientes que el hecho de bautizar a un hijo o a una hija es saber que viene con el pecado original, que este pecado se resume que es el pecado de nuestros padres, de Adán y Eva. ¿Cuál fue ese pecado? La desobediencia. Bien, en concreto, podemos decir que este pecado original se resume en las siguientes palabras. Nosotros, cuando nacemos de la carne, estamos naciendo del pecado. ¿Cuál es ese pecado? Nuestra humanidad. El hecho simple de ser seres humanos nos esclaviza en el pecado. ¿De dónde surge el pecado? El pecado surge de nuestra humanidad descontrolada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros conocemos los pecados. Vamos a poner unos ejemplos. El pecado de gula, que significa que es comer de más, que es comer exageradamente, en exceso, y no solamente comida, sino también la bebida y muchas otras cosas más que entran por la boca. ¿De dónde se genera este pecado de gula? El pecado de gula se genera gracias a nuestra necesidad humana. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de comer. Y hay ocasiones en donde nuestra hambre es tanta que solamente pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Incluso un padre de familia cuando tiene harta hambre, no piensa en su hijo. Hablando en cuestiones de la situación diaria de las personas. Otro ejemplo muy importante del pecado son los chismes, habladurías de las personas. ¿Por qué la gente, por qué los seres humanos somos chismosos? Precisamente porque tenemos oídos, porque tenemos boca y porque tenemos ojos. Miramos cosas, miramos hechos, escuchamos cosas que no nos tocan escuchar, y cuando tenemos la oportunidad de hablar, hablamos hasta de lo que no teníamos que hablar. Inventamos y le agregamos cosas de nuestra cosecha. ¿Pero de dónde se originó ese chisme? Pues de nuestra humanidad, de nuestra vista, de nuestro oído, de nuestra boca. Por eso, en el bautismo, los niños se tienen que bautizar de pequeños, porque nosotros como personas adultas, conscientes de nuestra humanidad, sabemos que el hecho de ser humano consiste en estar esclavizado al pecado. Nuestra humanidad es pecadora, ¿sí? En excepción de la humanidad de Jesucristo, que es el Hijo de Dios por excelencia.
Sin embargo, por eso en el pecado original de nuestros padres, que es la desobediencia, se hace realmente un pecado más pleno en reconocer que nosotros como seres humanos somos pecadores. Por eso la importancia de bautizar a nuestros hijos, de pequeños y no de grandes. El siguiente punto importante del que vamos a tratar en estas pláticas son los signos del bautismo. En concreto, los signos del bautismo son 4: el agua, la luz, la vestimenta blanca y el santo crisma. Vamos a hablar rápidamente de ellos. El agua es un signo de purificación. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a bañar, nos bañamos con agua. Cuando nos lavamos las manos, nos lavamos con agua. Nos lavamos los pies con agua. Ocupamos el agua como un signo de limpieza. Entonces el agua precisamente nos va a servir en el sacramento para purificar. Es un signo de purificación. El otro signo es la luz, por eso les piden la cera para el día del sacramento. Esa luz que se va a encender del cirio pascual. Pero fíjense, queridos hermanos, que hay algo muy importante en estos signos, sobre todo en el de la luz. Muchas personas estamos acostumbrados y acostumbradas a encender veladoras en nuestros altares, encender veladoras en la capilla, en el templo, en la parroquia. Y son signos importantes que nos hacen acercarnos a Dios para que nos ilumine por medio de esa veladora. Pero la veladora no es el signo pleno. Realmente lo que debería darle luz a nuestra vida es la palabra de Dios, nuestros sacramentos, asistir a misa los domingos y, si es posible, asistir a misa diaria. Esta luz que en el bautismo la recibimos debe ser una luz espiritual que la apliquemos en nuestra vida diaria. Hay muchas personas que van a bautizar y todo bonito en el sacramento, reciben su luz, pero una vez llegando a casa guardan esa luz debajo de la cama, debajo con su conchita, con la toallita, con todo el kit del bautismo, y jamás lo vuelven a abrir. Pero hay otras personas que llegan y encienden esa vela y tienen hartas velas en su altar, y después de eso se van a meter a los lugares de la Santa Muerte, porque ya se enfermaron y le dicen: es que allá te van a ayudar, y es que ya se enfermaron de otra cosa y van a ir a asistir a un centro de espiritualidad con un doctor que es espiritual y les va a decir que ya les pusieron esto, ya les pusieron el otro, etc. Cuando en realidad lo único que estamos haciendo es darle oscuridad a nuestra vida, porque ahí no vamos a encontrar la solución. Nosotros como católicos debemos entender que nuestra solución está en comprender la palabra de Dios, vivir nuestros sacramentos, vivir nuestra fe. Entonces este signo de la luz se lo vamos a entregar precisamente como un signo, pero lo debemos de aplicar en la vida diaria. ¿Cómo? Dándole a entender a nuestro hijo o a nuestra hija una guía sobre dónde tenemos que iluminar nuestra vida. Muchos papás obligan a veces a los hijos a ir a esos centros espirituales o acudir a los templos de la Santa Muerte, y aún así se dicen ser católicos. Y ahora imagínense, los hijos cuando crecen van y repiten lo mismo que los papás hacían y lo vuelven a hacer con sus mismos hijos. Por eso esta iluminación de luz es iluminar nuestra vida con la palabra de Dios y con los sacramentos. El siguiente signo es la vestimenta blanca. Pues como ya lo sabemos, la vestimenta blanca significa signo de pureza, limpieza, ¿sí? Precisamente porque vamos a recibir esa limpieza del corazón. El otro signo es el santo crisma. Por medio del signo del santo crisma, que se va a ungir en nuestro pechito y en nuestra cabeza, vamos a recibir la potestad de ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué sacerdote? Sabemos bien que no vamos a ser sacerdote ministerial como los sacerdotes de las parroquias, sino un sacerdote por la potestad que nos confiere el bautismo. Sacerdote significa que vamos a salir a evangelizar como los sacerdotes, porque tenemos la obligación de dar a conocer a Jesús, porque como profetas vamos a saber anunciar y denunciar lo que está mal. Y como reyes es tener ese uso de conciencia en distinguir como un rey el bien y el mal. Pero también, ¿por qué somos reyes? Porque somos predilectos de Dios, así como hijo.
el Hijo de Dios que es Jesús, el verdadero Rey de Reyes, el predilecto de Dios, así nosotros también por medio del bautismo recibimos esa predilección de Dios porque somos hijos suyos. Vamos a pasar a otro punto importante que es el compadrazgo y el compromiso de los papás. El compadrazgo como tal es algo que hoy en día ha cambiado mucho la tradición de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y el compadrazgo ha perdido pues mucha importancia en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque anteriormente el compadrazgo era tener esta tradición, esta cultura de que el compadre o el padrino de bautismo era aquel que tenía que acompañar siempre al ahijado en todos los momentos, estar atento de su fe, estar atento de cómo iba creciendo espiritualmente. Hoy en día no se vive de esta manera. Hoy en día el compadrazgo, más bien que es un apadrinamiento hacia el ahijado, tiene que ver sobre cuestiones de responsabilidad religiosa. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy en día hay una gran demanda, como se los decía al inicio, una gran demanda de bautismos, pero los padres de estos bautismos, los papás del niño o las niñas que se bautizan, no están casados. Por lo tanto, los padrinos tienen la responsabilidad de educar primero a los papás y luego ir guiando al niño. ¿Por qué? Porque los padrinos no se pueden meter de lleno con el ahijado, cómo vas en la escuela, cómo te va, échale ganas en esto, haz esto, o te estás portando mal. No, porque en primer lugar los padrinos ni siquiera le van a dar de comer al niño, ni le van a dar para la escuela, ni lo van a mantener. O sea, no tienen en ningún momento el derecho para estarle mencionando cosas que tendrá que hacer. Sin embargo, ¿cuál es el papel del padrino? El padrino tiene que reeducar en la fe a su compadre, a su comadre. ¿Por qué? Porque si los papás del niño no están casados, los tienen que invitar a casarse, ¿sí? Por eso es que la iglesia es muy estricta en el compadrazgo, en el apadrinamiento del bautismo. Los padrinos deben ser o bien casados o bien solteros. Punto. No hay más, ¿sí? Ha habido ocasiones donde hay padrinos que son ni son solteros y ni son casados. Están amancebados. Están viviendo en unión libre y aún así se avientan a ser padrinos. Aguas, porque eso está totalmente prohibido. Precisamente ¿por qué? Porque los padrinos son los que van a reeducar a los papás. Si los papás no están casados y el padrino no está casado, imagínense cómo un padrino va a educar al papá del niño del bautismo. Entonces por eso el padrino debe estar casado. Por último, en el compadrazgo, el compromiso recae sobre los papás y no sobre el padrino. El padrino va a ser aquel representante que va a estar en el sacramento litúrgicamente hablando y va a educar a los papás y a la vez al hijo. Pero todo el compromiso del bautismo recae sobre los padres de familia, que son los responsables de la fe y crecimiento de sus propios hijos. Por eso, el punto importante del que vamos a tratar es el compromiso de papás, ¿sí? Los papás son los primeros responsables de la educación de fe de sus hijos y de muchas cosas más, pero hoy estamos hablando específicamente del bautismo. ¿Cómo van a aplicar este compromiso? Pues este compromiso es que los hijos, conforme van creciendo, van a ir aprendiendo de ustedes, papás, ¿sí? ¿Y cómo aprenden? Fíjense, yo les voy a dar ejemplos muy importantes y concretos, ¿sí? Cuando nosotros éramos chiquitos, la mayoría de la gente católica, sabemos que nuestros papás siempre nos llevaban a misa el domingo, que de pronto nos llevaban a rezar el rosario con la abuelita, con la vecina, con la tía, porque iba a recibir a la Virgen de Juquilita, a la Virgen de los Remedios, o a San Josecito, o a San Judas, y entonces nos llevaban a tal rosario. Y como éramos chiquitos, pues ya aprendíamos a rezar, ¿no? Pero la gente que nos crecimos de esa manera, pero los que no, pues no saben ni lo que es el rosario. ¿Qué otro ejemplo concreto podemos aprender para que lo apliquemos en el compromiso de papás?
Yo conozco a muchas personas que suelen tener la costumbre de ir a muchas ferias patronales, a tal lugar, al pueblito de no sé quién, con la Virgen de Juquilita, a México con la Virgen de Guadalupe, etc. Entonces, ahí entra la educación de los papás. Cuando van a cierta fiesta patronal, lo primero que hace la mayoría de papás realmente devotos y de fe es asistir al templo. Antes de ir a la feria, a los juegos, a echarse una cenita o lo que quieran en la feria, deben de asistir al templo, donde van a ir a persinarse y todo lo demás. Pero hay un gran error que tenemos ahí como católicos. Cuando asistimos a esos templos, cuando vamos a las fiestas patronales, lo primero que debemos de hacer es visitar al Santísimo Sacramento que está en el sagrario, que está ahí nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría de las personas? Pues vamos y primero saludamos a la patroncita o al patroncito de esa capilla, tocamos la imagen y nos persinamos, cosa que no debemos de hacer. Lo primero que debemos de hacer es visitar a nuestro Señor Jesucristo que está en el sagrario. Y de estas maneras concretas los hijos van educándose en la fe. ¿Sí? De esa manera los hijos ven en los papás, es que mi papá sí va a misa, mi papá se confiesa, mi papá lee la Biblia, mi papá va y se persina con el sagrario, vamos a la hora santa, ¿sí? Y de esa manera es como una persona debe educar a su hijo. Ahora pasamos al rito litúrgico del bautismo, con el cual vamos a ir ya dando conclusión a nuestras pláticas prebautismales. El rito litúrgico del bautismo consiste en la entrada. En la entrada el sacerdote le va a hacer la señal de la cruz al niño o a la niña. Al igual les va a pedir que los papás y los padrinos hagan esa misma señal como bienvenida a la nueva comunidad de la Iglesia Católica. Después de eso va a continuar la misa con la liturgia de la palabra, la oración de los fieles, la invocación a los santos, la unción prebautismal viene. Es ahí donde los padrinos se preparan para descubrirle el pechito y la cabeza al niño o a la niña para que el sacerdote pueda ungir el santo crisma para que reciba la potestad de sacerdote, profeta y rey. Pasando eso viene la imposición de las manos y viene la liturgia propia del sacramento. Esta liturgia del sacramento comienza con la bendición del agua. El sacerdote bendecirá el agua de la pila bautismal. Renuncia y profesión de la fe. Renunciar a Satanás y hacer nuestra profesión de fe, que es creer en Dios Padre Todopoderoso y todo lo que la Iglesia nos pide. Después viene el rito del bautismo, que es propiamente cuando el sacerdote ya le rocía el agua sobre su cabeza, dándole este nombre al niño o a la niña. Aquí un consejo muy importante de saber el significado del nombre del niño y la niña, que sea un nombre propio, católico, religioso, que tenga que ver con Dios. No den significados de nombres incoherentes, porque si no, los puede llegar a regañar el sacerdote que presida el sacramento. Después viene la imposición de la vestidura blanca, que prácticamente es regresar, ponerle el gorrito al niño o a la niña, cubrirle su pechito, secarle la cabecita, y con la imposición de la vestidura blanca sabemos que queda purificada su alma. Va a ser la entrega del cirio pascual. Aquí algo muy importante, como padrinos, yo lo entiendo, a veces no saben qué es el cirio pascual y andan buscando ahí como locos dónde está el cirio pascual. Pues el cirio pascual es el que se enciende el sábado de gloria, es una vela grandota que se encuentra en el altar. A veces le dicen, no, pues vete para allá porque está frente al ambón, y no sabemos qué es el ambón. Bueno, el ambón es donde se leen las lecturas, ¿sí? Por lo general suele estar ahí o al lado de la pila bautismal. Y al final viene lo que se llama éfeta. El sacerdote hará una cruz en los oídos y en la boca, ¿sí? ¿Qué significa éfeta? La éfeta es la palabra que Jesús pronuncia en el Evangelio cuando dice ábrete. Eso significa ábrete. Y el sacerdote va a hacerlo en los oídos y en la boca del niño o la niña, precisamente con este significado
que lo encontramos en el Evangelio. ¿Qué significa? Bueno, significa abrir los ojos del corazón para ver en Jesús al Mesías, los oídos para escuchar su palabra de conversión y la boca para proclamar que Él es el que había de venir para sanar a los enfermos y aplacar al mal en el mundo, ¿sí? Entonces prácticamente nosotros en el rito del sacramento es lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? No es cosa del otro mundo. Este video precisamente lo he hecho para apoyarte en saber lo que debes de saber con respecto a tu sacramento del bautismo, porque a veces no tocan estos temas importantes sobre lo que van a hacer. Y ya en la hora del sacramento ya no saben ni qué hacer o hacia dónde moverse porque no les dijeron esto en sus pláticas. Por último, viene la salida de la misa y yo siempre les doy la recomendación que estén atentos a su boleta de bautismo. Revisen sus datos, revisen todo correcto, porque si no van a tener problemas y después va a ser pérdida de dinero y pérdida de tiempo. ¿Sale? Ese se lo doy como un consejo y prácticamente esto es todo conforme al bautismo. Por último, ¿cuáles son los efectos del bautismo? Pues nuestro bautismo en Cristo y por la unción del Espíritu Santo nos hace participar de la misma dignidad y de la misma misión de Jesús. Somos en Cristo hijos y amados, y como Él también nosotros tenemos que cumplir a lo largo de nuestra vida esa encomienda que el Padre nos hace, y será en el momento de nuestra muerte donde quedará de manifiesto si hemos vivido nuestra misión. Si vives con Cristo, morirás con Él para resucitar con Él. Los efectos del bautismo son en consecuencia lavarnos y purificarnos de todo pecado para poder renacer a la vida divina y ser hijos de Dios en Cristo. Nos incorpora a la Iglesia, cuerpo de Cristo y pueblo santo de Dios. Nos unge con el Espíritu de Jesús para llevar a cabo nuestra misión en el mundo y nos da en el mismo Espíritu las arras de la herencia eterna. Así que ya lo saben, estas pláticas son para comprender la importancia de nuestro bautismo. Hermano, hermana, te invito a que te suscribas a este canal, apóyame dándole me gusta a este video y no te olvides de darle clic a la campanita para que te sigan llegando las notificaciones del Evangelio Diario y más contenido de nuestra fe católica. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano Daniel Pérez.